a ver, Enrique de la Morena. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, siempre nos traen lo mejor de la medicina española e internacional, porque hay que decir que la medicina española de alto nivel está al más alto nivel del mundo. Eso de decir, me voy a Houston, pues chico, porque no conoces Madrid. O sea, eso es una cosa de no conoces horteras. la Fundación Jiménez Díaz. Por ejemplo. Pero vamos a hablar hoy de la retinopatía hereditaria y nos ha traído, como siempre, pues una especialista de máximo nivel, que es la doctora Blanca García Sandoval. Blanca, bienvenida. Buenos días, muy contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, y además, primero, haznos una breve exégesis de la doctora tiene y después vamos a las... Primero, como siempre, que nos explique la doctora qué es la retinopatía, en qué medida está cambiando las posibilidades de cirugía que hay ahora sobre muchas afecciones de la vista que antes eran inimaginables y que se están haciendo ya y además haciendo masivas. Pero sobre todo explicar, porque hay muchas preguntas, ¿qué es lo hereditario? ¿Qué es exactamente retinopatía? Primero, el currículum. Es licenciada y doctora en medicina y cirugía. Es profesora de oftalmología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es jefe asociado de la Fundación Jiménez Díaz. Lleva varias unidades de investigación. Además, ha dirigido muchas tesis doctorales, ¿no? Es la persona a la que no solo los estudiantes de oftalmología están deseando que vaya Blanca a explicarles, sino los residentes que tiene. Todos los residentes que van a la Fundación Jiménez, todos quieren que sea aprender la doctora García Sandoval. Y no te digo más, también tiene una delicadeza cuando trata a los niños, que hay mucha gente que, claro, ella hace toda la oftalmología, niños, adultos, todo lo que se presente, ¿no? Pero que hay mucha gente que ya no, yo quiero ir con la doctora Sandoval para que vea a mi nieto. O sea, que tú a tus criaturas las has llevado. Esa es la prueba. Es decir, vamos a ver, ¿y los médicos a quién llevan al médico? Pero o sea, siempre, a sus hijos, ¿a qué médico los llevan? Para mí la doctora García Sandoval, así es. Bueno, vamos a ver. Doctora, lo primero, expliquemos qué es la retinopatía y con qué otras enfermedades de la vista a lo mejor se puede confundir. Porque ya digo que yo del ojo, que lo estudié en su día y aprobé, un 8 me dieron. El otro día el profesor me dice, pues en ciencias naturales muy buen alumno, un 8. ¿Por qué no me dio el 8,5, que era el sobresaliente? Hombre, pues me acuerdo del ojo, sobre todo lo de la cámara fotográfica. Eso es una cosa maravillosa y como de milagros y tal, y yo casi ahí me quedé. Pero es verdad que en los últimos tiempos hay mucha información sobre la curación, que a veces es sencillamente real, porque ha avanzado la cirugía, y a veces es porque quizás no se conocían operaciones que se podían hacer o no se hacían, o vaya usted a saber. Así que vamos a aclarar. Primero, ¿qué es exactamente una retinopatía? Bueno, primero de todo, déjeme que diga muchas gracias al doctor de la Morena por inmerecidos cumplidos, muchas gracias. Y efectivamente, más que decir retinopatía hereditaria, tenemos que decir retinopatías hereditarias, porque no es una enfermedad. La retina se puede enfermar de muchas maneras y hay unas enfermedades que son las que más vemos en nuestros mayores, que son la degeneración macular asociada a la edad. Eso es una degeneración. Se va produciendo a lo largo de la vida y se va deteriorando, se va como desgastando la retina, unas veces pues de una manera exudativa, otras maneras más atróficas. Pero luego hay un grupo de retinopatías que tiene este componente de herencia, de hereditario, porque están producidas por unas mutaciones en unos genes. De manera que es un campo muy especial dentro de las retinopatías, porque además hasta hace unos años ha sido muy difícil el diagnóstico y todavía no tienen tratamiento, afectando a una población muy especial, que son a muchos niños y también en edades en las que son jóvenes y en edades profesionales, de manera que además del componente emocional de que es algo que se hereda de los padres, pues además afecta en unos momentos en los que tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer, que somos productivos. También el componente psicológico, que en los momentos de crecimiento es también a la hora de atreverse, no atreverse, los complejos, etcétera. Imagino que eso es
delicadísimo. ¿Porque pierdes la vista? Pues sí, mira, hay varias enfermedades que se engloban bajo este concepto y hay unas que son más frecuentes y otras entran dentro del rango de enfermedades raras. Pero por poneros un ejemplo, que la más habitual, la que vemos más en la consulta, se llama retinosis pigmentaria. Y esta es una enfermedad que, fijaos que el paciente empieza a notar que por la noche no ve. Cuando pasa, a lo mejor en verano, pasa de la claridad a la oscuridad de la casa, pues se da cuenta que se queda muy parado. O una chavalina va a la discoteca y no puede bajar las escaleras. Es decir, se da cuenta que están fallando unas células que se encargan de que veamos por la noche, que se llaman los bastones. Como el bastón, pues justamente son las de ver en la oscuridad. Y que además estas células se sitúan en la parte de alrededor de la retina, no en el centro. Pues ¿qué es lo que nota el paciente? Que se va quedando sin campo visual. Cuando afecta en edades muy precoces, la mamá lo que dice es, pero si es que doctora, tiene el chupete ahí al lado y no lo ve. Porque el campo está reducido. Claro. Y luego además es que el paciente ya cuando es mayor te dice, doctora, es que paso y me voy chocando con el marco de la puerta, o no puedo bajar las escaleras, o pasa alguien a mi lado y no lo veo. Es decir, el paciente le están fallando los bastones, entonces se le queda el campo como si nosotros nos ponemos así ahora mismo a poner nuestros puños haciendo un túnel en nuestros ojos, como si miráramos por una escopeta. Intentásemos salir a la calle mirando por... ¿Una mirilla? Exactamente. Eso es, pues... Y eso es un proceso, digamos, que acaba mal, que acaba perdiendo la vista por completo, se puede alargar mucho tiempo, ¿qué tratamientos paliativos, etcétera, tiene? Eso es, pues nada, agradezco que me hagas esta pregunta porque tenemos muchos pacientes que están preocupados por saber lo que va a pasar, pero desgraciadamente me gustaría poderte dar una única respuesta. Dependiendo del tipo de herencia, hay unas herencias cuando es la herencia ligada al sexo, que es esta que las mujeres la transmitimos pero la padecen los hombres, como la hemofilia, pues hay un tipo de herencia, pues suelen ser las que empiezan más pronto y son más graves. En otras, las dominantes pueden ser más tardías. En definitiva, cada paciente hay que hablar con él y decirle en qué punto su enfermedad nos ayuda a saber el pronóstico, pero aún así es incierto. Sabemos que son graduales, pero muy poquito a poco, de manera que hay muchos pacientes que se quedan estabilizados en una visión, aunque sea bajita, pero estables. Y bueno, pues lo que sí que tenemos que tener es mucha esperanza después de haber estado tantos años de diagnóstico, que han sido, pues yo empecé al terminar la residencia, ya son casi 30 años en los que llevamos trabajando, porque el mérito fundamental lo tiene la doctora Ayuso, que es la directora del Instituto de Investigación de la Fundación Jiménez Díaz y que es el exponente de genética en España, digamos, y internacional. Entonces ella empezó a trabajar en estos pacientes y fue en esos años, a partir de los años 90, que se empezaron a descubrir las mutaciones. Es que antes no sabíamos de dónde se producía esto. Claro. Bueno, y en ese sentido, digamos, hay una esperanza, por lo menos, digamos, esperanza de que ya se sabe lo que es, porque imagino que lo peor es el terror. Ha hablado de este gesto del adolescente en la discoteca, pero también la gente mayor, y en España estamos viviendo 20 o 30 años más que nuestros abuelos, Exacto. Con lo cual, y evidentemente hay un deterioro general. Si falla la vista, que siempre se ha dicho que es el milagro de la vida, bueno, la gente se asusta mucho más. ¿Qué papel, digamos, tiene el médico en la tranquilidad del paciente? Pues tenemos que decirle que está en nuestras manos para cuidarle, porque estos pacientes eran difíciles de tenerlos en la consulta porque es desesperante, ¿no? Para un médico siempre queremos hacer algo al bien por nuestros pacientes. Y arreglarlo del todo. Y arreglarlo. Sí. Por lo menos darles algo. Y era muy difícil el seguirlo revisando año tras año. Pero el mensaje es que hay otras cosas que tienen esos ojos que tienen esta enfermedad que hay que cuidar. Y segundo, que debemos de aprender de cada ojo cómo se va comportando, porque ahora que al menos la mitad de los pacientes les podemos diagnosticar de esa mutación. Hay todavía muchos que no encontramos, por eso hacen falta seguir trabajando. Pero ya y seguir. La mitad ya se puede. Se puede saber
¿Qué mutación? O sea, que lo que hace falta es que la doctora Ayuso tenga medios hasta eso es, todo. Exactamente. Necesitamos muchos medios para que genéticas sigan avanzando como están en estos últimos años. Antes, y cuando yo hice la tesis, pues podía saber hasta un 20% y ahora son más de un 50% de personas que ya sabemos qué base, porque esto todo está en el ADN. Nosotros al final somos cromosomas, somos ADN. Entonces, donde hay una U, se ha cambiado por una C o una T. O sea, ha habido una mutación en nuestro ADN. ¿Y qué pasa? Pues que como cada gen codifica una proteína, si ese gen está estropeado, no tenemos esa proteína. Y claro, si esa proteína, imaginaos, claro, es para la pared de la célula o es para llevar un producto de un lado a otro de la célula, pues la célula se queda pocha y se pierde. Pero mi mensaje a esas personas, como decías, mayores, es que a veces nos dicen, bueno, yo doctora, lo que sea por mis hijos, porque yo ya estoy en un nivel en el que ya no pienso que no voy a recuperar. Pues no, hasta esas personas creo que con las nuevas terapias que se puedan ir desarrollando en el futuro, también hay que darles un mensaje de esperanza porque de alguna manera también podremos ayudarlas. Bueno, pues eso es lo más importante y ahora entiendo por qué llevan a los niños a ver a la doctora. Porque lo explica tan bien, Estoy ¿verdad? Por y con tanta tranquilidad. Si me opera algo para no llevar gafas y tal. No, tengo que decir que hay especialistas en mi hospital, en la fundación, dedicados a los niños expresamente para otras patologías que no son y que son excelentes. O sea, yo veo a los niños que tienen este tipo pero de patologías, pero otras cualquiera como pueden ser estrabismos y todo eso. Pero solo una curiosidad, doctora. Toda la información que está habiendo ahora, todo este movimiento de muchísima gente que se opera para la vista cansada, para la presbicia, para el astigmatismo, para las cataratas, teniendo en cuenta ese fenómeno que es nuevo en España, que es que vivimos 20 años más que hace 20 años, y es que es una barbaridad como ha mejorado, gracias también a que la sanidad pública, como no llegues muerto de un accidente, realmente te salvan. ¿A usted le parece que estamos ante una inflación un poco psicológica o que realmente es que ha avanzado técnicamente tanto la cirugía que no hay ningún problema? Bueno, pues yo creo que hay una parte de ambas hipótesis. Es decir, los avances son increíbles. La oftalmología es como, de verdad, es de las especialidades que más renueva su tecnología de base, pues con los láseres, con nuevos materiales, con un montón de cosas, y es increíble los avances. Pero no debemos perder de vista que no somos Dios, es decir, que queda todavía mucho por hacer. Y desgraciadamente tenemos pacientes en los que no podemos solucionarle sus problemas y eso lo tenemos que comprender humildemente, claro, el médico y el paciente. Pero es impresionante. Humilde, esto es un milagro, Enrique. Esos son los sabios. Pero me querías decir algo más de la doctora. Que se va a Kenia a operar. ¿Ves? Si es que la gente que es buena. Porque en Kenia yo creo que cobra regular, ¿eh? No, pero bueno, hay que hacer el bien cuando puedes. Además esa satisfacción. Y en nuestra profesión más. Hombre, claro. De verdad. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. De verdad, muchas gracias, doctora García Sandoval, y muchos años y medios para la doctora Ayuso. Exacto. Porque al final es que no falla, cuando la ciencia adelanta, al final la cirugía enseguida se pone al día, pero si te falta la base científica, pues no se puede actuar. Luego hay curanderos y esas cosas, pero aquí no vale, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una parada, tomamos un violín que más gracias. A la vuelta, Federico, ya sabes, vamos a hablar de vacaciones, de una forma de invertir nuestro dinero y además aprovechar en Cabo Verde de la estancia. En Cabo Verde, sí señor. Pero si se pasan de Torrijas, buñuelos, pastelitos, las terrazas, hoy 26 grados en Madrid. Maíz morado de Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez.